Entonces, en la clase anterior habíamos quedado en la diapositiva número en la número 12. A ver, fíjense, por favor, ¿dónde quedamos? Creo que esta ya la habíamos visto. A ver, respóndanme. Una de las causas de la existencia de los puentes de hidrógeno es que el agua sea un líquido a partir de los 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Ingeniero, no sé, pero a mí no me llegó el video de ayer grabado. A mí tampoco, ingeniero. A mí tampoco, ingeniero. ¿Cómo? El video de ayer, a mí por lo menos no me llegó. No sé, sabemos si lo subió. No, lo subí, el de Classroom, claro que sí. A ver, otra persona responda. ¿Tiene la clase de ayer? No lo subí, ingeniero. No lo subió, No, no ingeniero. la subí, dinero. ¿Seguro que no lo subí? O sea, no, la clase de ayer martes no la he subido. No, ingeniero. No. No. Ya, no importa, la voy a subir. De todas maneras, aquí quedé yo en el avance de ayer. Toca ver esta diapositiva de acá. ¿Ya? Entonces la voy a subir nuevamente, la tengo grabada. Yo pensé que la había subido. Esta entonces, la continuación, ya ustedes van a ver el número correlativo ya. ¿Ya? Es muy importante que vean lo de ayer. Que vean lo de ayer. La clase de ayer, que está bien explicada, con mucho detalle está. La van a mirar. Esta es continuación entonces. ¿Por qué el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius? ¿Por qué tiene una temperatura de fusión así como la que conocemos? El tema de la tensión superficial y la densidad normal del agua. Eso es lo que vamos a ver. Esas son las consecuencias de las fuerzas de hidrógeno o los puentes de hidrógeno. El tema de la ebullición, punto de ebullición del agua. Aquí tengo un esquema donde puedo ver un vaso con agua y estoy calentando. Entonces tengo que darle una energía grande yo al agua para que pueda entrar en ebullición y puedan distanciarse las moléculas unas de otras. Y puedan distanciarse las moléculas unas de otras. Entonces, esta es la energía que necesita el agua para entrar en ebullición. 540 calorías por cada gramo. Esa energía hay que darle al agua, es una energía grande. ¿Y por qué tan grande esa energía? Porque hay mucha atracción, una fuerte atracción a nivel molecular. Y esa fuerza de atracción, ¿por qué? Todo lo que está explicado en la clase anterior lo van a ver, ¿no? Por los enlaces de hidrógeno, ya que la molécula de agua es una molécula polar. El polo negativo hacia el oxígeno y el polo positivo hacia el hidrógeno. Entonces, aquí en este esquema, por ejemplo, yo veo ¿cuántas moléculas de agua? Una molécula, dos, tres, 6 moléculas de agua. Entonces, la parte negativa de la molécula, de una molécula, atrae la parte positiva de otra. Este es el oxígeno en cada molécula. El oxígeno, y estos son los hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, la parte negativa de una molécula atrae la parte positiva de otra molécula. Y cuando estamos calentando, fíjense, esa fuerza de atracción se va debilitando, se van distanciando las moléculas. ¿Y por qué se distancian? Porque estamos dándole energía, ¿no es cierto? Al proporcionarle energía, aumenta la energía cinética de las moléculas. Empieza a moverse el agua, se mueve el líquido cuando está a 70, 80, 90 grados Celsius, se van moviendo las moléculas. Uno mira, uno observa al agua que está siendo calentada. Entonces el agua se va moviendo y cada vez más intensamente. ¿Y por qué se mueve cada vez más intensamente? Porque cada vez se calienta más, hasta que se llega a los 100 grados Celsius en este punto de la Tierra. Llegamos a los 100 grados Celsius y se distancia, ya se formó vapor, fíjense. Se formó vapor. Están más separadas ya.
Si yo tengo agua en un vaso, entonces ahí tengo el agua, veo que se mueve, muevo el vaso y se mueve el agua. Entonces, están muy juntas las moléculas. Hay una fuerte atracción entre las moléculas de agua. Pero yo voy calentando esa misma agua, la caliento y llego a 100 grados Celsius y se distancian, ya forma vapor. Fíjense, vapor de agua. Están distanciadas. Aún así, ya en el vapor de agua, cuando está como vapor, también hay una atracción. Por eso es que algunos días cuando miramos al cielo arriba, vemos las nubes. Veo una nube acá, veo otra allá, otra más allá, juntas, ¿cierto? Quiere decir que todavía hay cierta atracción cuando están en estado de vapor. Pero ya alrededor de 1000 grados Celsius o más, ya están totalmente aisladas las moléculas. Entonces hay que entender muy bien en esta diapositiva, ¿no? Agua líquida, fuerte atracción molecular. La parte negativa de una molécula atrae la parte positiva de otra molécula de agua. Yo caliento y se van a distanciar las moléculas. Fíjense cómo esa fuerza de atracción, llamada puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, se distancian, se rompen, se debilitan. Entonces ya como vapor ya están más distanciadas las moléculas. Y aquí fíjense, ya más caliente el agua, en estado como vapor, ya están más alejadas las moléculas de agua. Las 6 moléculas de agua, fíjense, no se manifiestan fuerza de atracción porque están separadas. Entonces, si esta agua yo la enfrío, ¿qué va a pasar? La condenso, nuevamente se van a juntar, pero tengo que enfriar esto, ¿cierto? Tengo que enfriar. Hablemos de la temperatura de fusión ahora. O sea, pasar del estado líquido al estado sólido. O sea, cuando el agua es enfriada, ¿cierto? De temperatura ambiente, por ejemplo, de 20 grados Celsius hasta 0, llegamos a 0 y cambia de estado, ¿no es cierto? Del estado líquido al estado sólido. Y las moléculas se arreglan de una manera ordenada y sofisticada. Ese es el arreglo molecular cristalino muy sofisticado, como una figura geométrica. Así van a ver ustedes ahorita algo más orientador aquí en esta parte. Entonces, cuando el agua está en un estado sólido, está como hielo, miren cómo las moléculas se ordenan así, donde se manifiestan los enlaces de hidrógeno de esa manera. Esa es una gran particularidad del agua, ¿cierto? Cuando está en estado líquido, están de una manera aleatoria, están así, desordenada, ¿cierto? Pero esta agua yo la voy a congelar y así se va a ordenar. ¿Y dónde se ocupa más espacio? ¿En cuál de los dos casos se ocupa más espacio? Cuando el agua está como líquida, cuando el agua está como en estado sólido. Fíjense, esto puede estar en un vaso. Yo puedo pensar 100 ml. Esos 100 ml los congelo y se ordenan las moléculas así. Entonces aquí ocupa más espacio, porque fíjense, aquí no hay agua. Aquí no hay moléculas. Aquí sí están las moléculas. Y acá están todas desordenadas. Entonces ocupa más espacio aquí. En otras palabras, aquí puedo decir que tengo mayor cantidad de agua acá. Y aquí menor cantidad de agua. Entonces, cuando el agua se congela, ocupa más espacio. Te aumenta el volumen, ¿cierto? Aumenta el volumen cuando el agua se congela. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, guardan una botella de agua muy bien cerrada en la heladera, la congelan, muy bien cerrada, totalmente llena de agua. Vuelven al otro día, ponen al congelador. Vuelven al otro día, ¿qué puede pasar con la tapa? ¿Cierto? El agua, como aumenta el volumen, busca salida en agua. Aumenta el espacio. Entonces va a saltar la tapa o se va a romper el envase. Una de las dos cosas va a pasar. Una de las dos cosas tiene que pasar. Y si es botella plástica, entonces se va a hinchar. Y si es de vidrio, muy probable que salte la tapa. Salga la tapa o se rompa el vidrio. ¿Cierto?
Eso alguna vez han visto en la vida diaria ustedes. ¿Por qué ocurre eso? Porque al congelarse el agua, al cambiar de estado, de líquido a sólido, aumenta el volumen y la densidad. ¿Cómo cambia del agua? De líquido a sólido. Si yo coloco hielo en el agua, ¿el hielo se va al fondo o flota? Flota. El hielo flota. ¿Por qué? Porque es menos denso, ¿cierto? Entonces disminuye la densidad y aumenta el volumen. Entonces hay una relación matemática, ¿no es cierto? Densidad igual a masa sobre volumen, ¿se acuerda? Eso nos permite entender esto de acá. Entonces, para cerrar esta parte, esta diapositiva, cuando congelamos agua de líquido a sólido, estando ya como sólido, ocupa mayor espacio, aumenta el volumen y disminuye la densidad. Esos ejemplos que le ponía de un recipiente cerrado, una botella, algo que esté totalmente llena la botella y muy bien cerrado, se congela y ahí se ve esto de acá, de que aumenta el volumen, ¿cierto? Se rompe el envase o salta la tapa. Una de dos. Hablemos de otro fenómeno, de la tensión superficial. La tensión superficial. La superficie de un líquido en reposo se comporta como una membrana estirada bajo tensión. Esto es por las fuerzas en la capa superior del líquido. Fíjense, un vaso con agua, un recipiente con agua, este es el nivel de agua. Y aquí se han simbolizado las moléculas de agua, por ejemplo. Esta molécula que está acá es atraída en todo sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay agua acá y en todos lados hay agua. Entonces hay una fuerza de atracción molecular hacia todos lados para esta molécula, igual para esta, igual para esta, para todas estas. ¿Por qué? Porque la parte positiva de una molécula atrae la parte negativa o es atraída por la parte negativa de otra, por los enlaces de hidrógeno, que ustedes lo van a ver. Pero ¿qué pasa con esta que está en la superficie? ¿Qué ocurre? Pues como aquí no hay agua, entonces no hay ninguna fuerza de atracción para arriba. Solamente hay de manera horizontal y de manera vertical, pero hacia abajo, nada más, como esta de acá, por ejemplo. Esa flechita significa entonces fuerza de atracción lateral y también fuerza de atracción hacia abajo, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí todas estas moléculas que están en la superficie, fíjense, todas estas puntas en conjunto, se comportan como una membrana, dice, tensionada, ¿no es cierto? Y pueden soportar un peso. Y yo coloco un objeto acá, por ese conjunto de fuerzas que se suman de todas las moléculas que están, pero aquí solamente de esta. ¿No? Entonces, a raíz de eso yo puedo ver esto de acá. Miren. Por ejemplo, una gota de agua adquiere una forma esférica cuando cae. Las gotas de agua, las gotas de lluvia tienen forma esférica. No tienen una forma triangular, no son cuadradas, son redondas, esféricas, así. ¿Por qué? Porque a lo que van cayendo hay una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto?, del aire. Entonces, esa fuerza tiende a separar a las moléculas, a separar a todas. Pero como se atraen entre ellas, se atraen muy fuerte, entonces la figura geométrica más fácil de formarse en esa circunstancia es una esfera. Por eso es que las gotas de agua tienen una forma esférica. ¿Cierto? Ustedes ven un dibujo, un esquema, siempre van a ver así, no van a ver, esta gota es cuadrada, o esta es triangular, o esta es rectangular, no. Siempre esférica. Eso es muy importante saber. Todo se origina en la fuerza de atracción entre las moléculas. Aquí, por ejemplo,
Este es el nivel de agua, este es un clic, todos conocen un clic, o pueden colocar una aguja y puede flotar, siendo que es de acero, esto es mucho más denso en la superficie del lago. Ahí se queda. ¿Por qué? Porque la superficie del agua ejerce una tensión fuerte y retiene el peso de este cuerpo. Evita que se introduzca. Ahora, cuando el peso es mayor que esa fuerza, entonces ya, bueno, ni modo, se va al fondo esto de acá. Aquí, por ejemplo, podemos explicar todo eso. Dos estados, dos esquemas, 1 y 2, miren. Aquí, las moléculas que están en la capa superior, acá, forman una capa elástica por la fuerza de los puentes de hidrógeno. ¿Dónde está esa capa elástica? Aquí. ¿No? Fíjense, las moléculas de la parte interior ejercen fuerza en todo sentido, para todos lados, pero las de acá, en la superficie, solamente de manera horizontal y vertical hacia abajo. Hacia arriba, ¿por qué no? Porque no hay agua, pues acá. Entonces, como una membrana se comporta esto. Que si yo coloco un peso, puede quedarse acá. Cuando se introduce un objeto cuyo peso es menor a la fuerza de resistencia de los puentes de hidrógeno, el cuerpo flota. Pero cuando el peso es mayor que esa fuerza, entonces el cuerpo se va al fondo. Por eso es que un clic, una aguja y algunos insectos caminan sobre el lago con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Por esto de acá. El peso es menor a la fuerza de resistencia de los puentes de hidrógeno. Por ese motivo. Hay que tomar en cuenta la densidad normal del agua. Las moléculas de agua líquida tienen una distribución aleatoria. ¿Cuántas moléculas de agua tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua. Están ordenadas. Sí, 6. Están ordenadas de cualquier forma. Por eso quiere decir aleatorio. No hay un orden lógico. Entonces, mientras que el agua va perdiendo temperatura, dice, sus moléculas van teniendo un arreglo hexagonal tridimensional. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Estamos yendo de hielo a líquido, de sólido a líquido o de líquido a sólido? ¿Qué se está haciendo acá? Líquido, sólido. Va perdiendo temperatura, dice, por lo tanto, ¿qué se está haciendo? A ver, fuerte, está bien, diga. Sólido. Del líquido a sólido, ¿no es cierto? Se está congelando entonces, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto provoca un aumento de volumen entre los espacios moleculares, fíjense. Entonces, las moléculas se van ordenando de una manera sofisticada, especializada, como un rombo más o menos. Así se ordenan las moléculas, como esa figura que habíamos visto anteriormente. Cuando el agua está a 0 grados Celsius, o sea, en estado sólido, el arreglo de las moléculas son de tipo cristalino, pues existe entre ellas un arreglo muy ordenado, que es difícil dibujarlo acá, pero aquí tenemos una idea y también la figura que habíamos visto hace rato. Entonces, el arreglo molecular hexagonal del agua provoca un aumento de volumen de cierta masa de agua. Y como causa de esto es una disminución de la densidad. Eso es lo que decíamos hace rato. El hielo es menos denso que el agua y flota. Por eso estas masas de hielo que hay en los mares, en los océanos, los icebergs, los témpanos de hielo flotan, están flotando, se están moviendo de un punto a otro punto todo el tiempo. Y estos pesan miles de toneladas, pesan. Pero, como es menos denso que el agua, están flotando. ¿Por qué flotan? Por esto que hemos aprendido ahora y ustedes van a repasar la clase de ayer, que enseguida nuevamente lo voy a revisar qué fue lo que pasó. Tienen que leer la otra parte, porque ahí está la explicación bien detallada. En general, los líquidos aumentan su densidad al disminuir la temperatura, fíjense. En general, casi todos los líquidos
sus sólidos se hunden en sus líquidos. Solo el agua no se hunde en su líquido, flota. Esto se conoce como el comportamiento anormal del agua. Por eso se dice de que tiene un comportamiento raro, un comportamiento anormal el agua. En la mayoría de los líquidos, imagínense un ácido sulfúrico, imagínense un metano líquido. Si yo congelo esa sustancia, su hielo se va al fondo, pero el agua no, el agua se queda. ¿Por qué? Por esto que hemos aprendido ahora y en la clase anterior. Muy bien, entonces aquí nomás voy a terminar, ya, para que ustedes se ordenen y vean la clase anterior, y esta es la continuación de la clase anterior. Nada más, jóvenes, si hay alguna consulta, alguna pregunta, esta clase la voy a subir para el grupo de mañana también. Mañana jueves para el otro grupo, para el grupo F, y nos reencontramos la siguiente clase